tardes. Mi nombre es Héctor Laroca, soy profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y agradezco la invitación nuevamente para participar en el programa nacional de 2000 jóvenes por una economía con rostro humano, programa que, como todos ustedes saben, se inició en nuestra facultad y hoy está convocando a casi 30 universidades de nuestro país. El tema de abordaje para el cual fui convocado refiere específicamente al capital social, forma parte de una de las unidades de este programa de formación y por lo tanto vamos inmediatamente hacia él. En primer lugar, quiero adelantar que el tema del capital social, si ustedes toman los dos términos por separado, capital y social, con el segundo estaríamos adjetivando al primero. Es decir, de inicio estamos hablando de un formato de capital no único, sino un formato de capital que forma parte de otros o con otros tipos de capital, como vamos a ver más adelante. La segunda cuestión, para luego poderlo desarrollar, es que nos estamos refiriendo con capital social a un capital que está identificado también como capital relacional, es decir, que las relaciones que se establecen entre personas e instituciones, entre personas y personas con instituciones de todo tipo, el capital social se distingue por el tipo de relaciones que se establecen entre esos actores. Por lo tanto, a partir del término de capital relacional, también podemos advertir que es un capital fuertemente cohesionado por los vínculos. Otra consideración inicial es la que refiere a que si bien este tipo o formato de capital ha adquirido reconocimiento académico y reconocimiento práctico en los últimos 20 o 25 años a través de algunas investigaciones que luego vamos a mencionar, nuestra perspectiva es que es un capital que se remonta en la historia de la especie humana a través de distintas formas con las cuales el mismo fue evolucionando. Indudablemente hay aspectos de las relaciones y los vínculos de las personas en las sociedades y de las personas con las instituciones que llevan un tiempo hasta que toman el formato académico o se realizan investigaciones o se incorpora al lenguaje de exploración de conocimientos y comienza a producirse bibliografía vinculada a eso. Por lo tanto, vamos a hacer una primera apreciación del concepto de capital a secas, para, digamos, como no es un término que ofrece dificultades, lo que tratamos es de homogeneizar un poco el lenguaje. Nosotros identificamos al capital en cualquiera de sus formas como un insumo capaz de producir resultados, entendiendo por el término insumo una generosidad o una amplitud. Pueden ser insumos de muy distinto tipo, capaz de producir un resultado, seguramente siempre intermediando alguna tecnología o algo que pueda transformar ese insumo. En este sentido, indudablemente los formatos de capital son muy amplios, tanto en el orden de la tangibilidad como en el orden de la intangibilidad. Es decir, capitales que pueden percibirse en concreto y capitales que tienen una manifestación en el orden abstracto. Ahora bien,
Cuando decimos que hay la necesidad de historiar un poco este concepto que hoy se va incorporando y forma parte en un sistema donde también comparten otros temas como la responsabilidad social empresaria, la gerencia social, la economía solidaria, etc. Es decir, una nueva orientación, diríamos, heterodoxa, o un nuevo pensamiento donde está incluido este formato de capital. Es bueno tener alguna perspectiva historicista, y esta perspectiva, que luego de un milenio, fíjense del tiempo que estamos hablando, luego de un milenio daría lugar a las investigaciones que lo incorporarían en el ámbito académico. Cuando se produce alrededor del año 1220, 1120, es decir, un milenio atrás, más de un milenio atrás, la escisión entre Italia del Norte y la Italia del Sur, comienzan a percibirse que las instituciones, las comunidades, las ciudades, las localidades de Italia del Norte tenían fuertes lazos relacionales entre sus miembros, y que estos lazos relacionales hacían a una ciudadanía y a un conjunto de valores que les permitía alcanzar mejores resultados en el funcionamiento de la sociedad referido o comparado con la Italia del Sur, que no poseía estas características relacionales entre sus miembros. Una serie de consecuencias importantes a través de todo ese milenio, hasta arribar, por supuesto, al siglo XX, fueron profundizando estas diferencias entre ambas Italias. Una identificada por lazos fuertes, una identificada por una mejor calidad de los afectos, identificada por las reciprocidades en las ayudas mutuas, y otra Italia más individualista, más de intereses personales, más fragmentada, más escindida, y este tipo de valores competitivos a través del tiempo fueron dando como resultado distintos grados de desarrollo entre ambos espacios territoriales. Digo esto porque particularmente hacia los años 90, comenzando en los 80, pero hacia los años 90, un investigador americano, Robert Putnam, investiga por qué estas diferencias, y se remonta en el tiempo y va a dar lugar a identificar una nueva forma de capital diferente a las formas de capital tradicional. Cuando nosotros comenzamos a explorar este tema del capital social y buceando en sus antecedentes, fundamentalmente como un capital de orden local, porque es un tema también muy vinculado al desarrollo local, a las comunidades locales, a las ciudades, a los pueblos, tuvimos una reflexión vinculada particularmente para la República Argentina a las modalidades con que las corrientes inmigratorias, particularmente las corrientes italianas que vinieron hacia finales del XIX y principios del siglo XX, comenzaron a agruparse en comunidades, comenzaron a agruparse en asociaciones, comenzaron a agruparse en una identidad que tuvo mucho renombre, que eran las sociedades de socorros mutuos. Fíjense que una sociedad de socorros mutuos, su nombre es muy explícito, menos moderno ahora, pero que tradicionalmente implicaba de que los miembros de una comunidad que tenían antecedentes territoriales comunes, como ser los inmigrantes, se unían para ayudarse mutuamente, y donde el honor, la palabra, el compromiso constituía una base de lazos muy fuertes, porque, como toda inserción en un mundo que para ellos era
era absolutamente nuevo y a explorar, creaban mecanismos relacionales que les permitiesen sobrevivir, crecer, desarrollarse, y de esta forma esas sociedades de socorro mutuos tuvieron mucha importancia tanto en la capital como en el interior de la República Argentina, y a través del tiempo esas sociedades de socorro mutuo fueron tomando otras denominaciones, como asociaciones que a veces estaban ligadas a las pertenencias territoriales particulares, como asociaciones gallegas, otros tipos de asociaciones españolas, asociaciones italianas, que respondían muchas veces a los lugares de donde provenían estos grupos, con mucha afinidad y mucho compromiso moral entre sus miembros para poder mutuamente ayudarse. Y esto también constituían valores que transmitían a través de sus hijos y a través de las familias a el resto de las generaciones venideras. Es importante destacar de que el capital social tiene una construcción de elaboración y de desarrollo que no puede ser abrupto, sino que se genera con el tiempo, se construye con el tiempo, se fortalece con el tiempo. Por lo tanto, creemos que hay al menos 3 espacios, vamos a decir, sociales, que tienen mucho que ver con la formación del capital social y que tienen la particularidad de recorrer toda la vida de los individuos, toda la vida de las personas. Indudablemente, el primer espacio organizacional de pertenencia de cada uno de nosotros es la familia, es decir, la microorganización social donde las personas comienzan su vida. Esto es muy importante porque la microorganización social identificada como familia es una institución de mucha trascendencia y es una institución que cuando se desarrolla armónicamente entre sus miembros es la gran generadora de valores a través de los afectos, y ahí es donde se instalan las primeras relaciones que están vinculadas a lo que luego denominaremos los componentes del capital social. Y hablamos de componentes para poderlos diferenciar de los otros tipos de capital que habitualmente nos rodean o se identifican con una trayectoria más tradicional. La familia es una institución central en la formación de la sociedad y obviamente todo lo que por ella se haga, como constituye los primeros pasos, constituye la crianza, constituye la alimentación, constituye los inicios de la educación, la modalidad con que comienza a desarrollarse ese micro tejido social tiene valor absolutamente multiplicador. Quiere decir que nosotros localizamos en la familia el proceso iniciático de esto que denominamos o que luego denominaremos capital social con sus correspondientes componentes y atributos. Sin lugar a duda, el segundo espacio organizacional de pertenencia, y esto no quiere decir eliminar al primero, sino sumarse al primero, es el espacio que se da en lo que identificamos como la escolaridad. El ir a la escuela, el acceder al sistema educativo, genera un tipo diferente de capital social porque fundamentalmente, y particularmente, este segundo formato de capital social se da generalmente entre pares. En las familias, entre hermanos mayores, padres, abuelos, parientes, hay asimetrías, sin lugar a duda. La escuela, a través de su evolución en los preescolares, la primaria
la secundaria y luego la universidad, en cada uno de estos estadios de la formación de las personas en el ámbito educativo, donde comienzan a darse las calificaciones y también las opciones de vida en la educación terciaria o universitaria, tienen la particularidad de que las relaciones se establecen entre pares, lo que serían los compañeros del aula. Y por lo tanto, los componentes del capital social que ahí comienzan tienen que ver con los antecedentes en el orden familiar, pero también crean una nueva relación, y esta relación, este vínculo, va cambiando a través del tiempo. Hay diferencias entre los vínculos entre pares de la escuela primaria, porque también en la evolución biológica son los años de más grandes cambios en la persona. A veces, cuando no hay continuidad institucional entre el primario y el secundario, un nuevo formato aparece de sociabilidad en la educación secundaria, en esta edad tan compleja que es la edad de la adolescencia, donde los procesos de cambio son indudablemente muy grandes, y esto es de un cuidado importante, porque en realidad estas instituciones educativas, tanto el primario como el secundario, que obviamente la respuesta a cualquier pregunta tradicional es que van al colegio para aprender, pero para aprender disciplinas fragmentadas: matemática, educación cívica, física, geografía, lengua, computación. En realidad, estas deben ser escuelas de valores, porque fundamentalmente, a la par de la familia, están formando personas. Y esto no puede ser dejado de lado, porque son los años principales en los cuales se va conformando el perfil de la personalidad, se van conformando las actitudes, se van conformando los comportamientos y, en definitiva, se van conformando los valores. En esta segunda etapa de socialización, que nosotros identificamos como la de escolaridad, donde hay fuerte componente de formación de capital social, llegamos a la tercera etapa con algunas diferencias sustantivas. En la tercera etapa, que sería la educación terciaria, obviamente para los que pueden acceder, es una etapa donde hay un mayor ejercicio de la libertad, a través de las vocaciones o a través de las opciones educativas, pero en realidad acá también hay una observación a tener en cuenta. Cuando un joven elige una carrera universitaria, tradicionalmente llamada así, una carrera universitaria, en realidad lo que está eligiendo es una forma de vida futura, porque seguramente, salvo cambios de vocación o abandonos, etc., seguramente cuando se elige una carrera universitaria es la carrera con la que acompañará en su actividad laboral para los próximos 50, 60 o 70 años de esa persona. Por lo tanto, esa elección es una elección que nosotros podríamos identificar como una elección estratégica, porque es una elección a muy largo plazo, a tan largo plazo que hasta el aspirante a la carrera no tiene conocimiento de cómo manejar ese horizonte, pero seguramente en estas diferencias, que son las de las carreras universitarias y las diferencias de las profesiones, hay una intencionalidad de un formato de vida. La vida de abogado, la vida de médico, la vida de agrimensor, la vida de contador y otras, por supuesto, en toda la gran variedad de ofertas educativas. Pero que tiene esta particularidad de elegir a lo largo de esta escolaridad, que en los casos continuados abarca no menos de 20 años de vida, 20 y pico de años de vida para un estudiante normal. Este proceso de lo que hoy identificamos como capital social es de construcción cotidiana, porque las relaciones que se van estableciendo entre las personas en actividades de diverso orden en estos tres espacios son componentes del capital social, son componentes de la personalidad, son componentes de los vínculos y son componentes
de las relaciones que se establecen entre las personas. Quiere decir que esta es una construcción de capital social paulatina, continua, que se mejora con el tiempo, con la capacidad de establecer lazos muy sólidos en una perspectiva o horizonte de largo plazo. Habíamos prometido un tercer espacio de formación de capital social. Ninguno es más relevante que el otro. Lo que sí nosotros destacamos es que el segundo se construye en función de la calidad del primero y el tercero se construye en función de la calidad del segundo. Quiere decir que esta es una curva que asciende y no tiene límites porque dura toda la vida. El tercero son los atributos de capital social que se forman en esto que llamamos la extensa vida laboral, donde también la vida laboral, considerado el trabajo como un espacio para el desarrollo de las personas, es una vida relacional hacia arriba con la jerarquía, relacional hacia abajo con los subordinados, relacional hacia los costados con otras disciplinas, relacional hacia afuera con actores, estos que hoy se llaman stakeholders, distintos grupos de interés con los cuales vamos teniendo contacto. Y toda esta vida de relaciones son insumos que van conformando este concepto de capital social. Es decir, tenemos tres instancias de socialización, son instancias complementarias, acumulativas, y que la calidad de la posterior va dependiendo de la anterior, y por eso es muy importante lo que pasa en estos primeros, digamos, 20 años de vida, porque luego eso se va a ir manifestando en las relaciones y los vínculos que vamos estableciendo entre personas y con las instituciones. Hemos mencionado más temprano que este formato de capital, que viene a ser reconocido en el último par de décadas, es porque la intencionalidad intelectual, al ver ciertos fenómenos, dice, bueno, acá hay algo para explorar. Y esto era remontando a las diferencias entre la Italia del Norte y la Italia del Sur, donde se notaban distintos tipos de resultados y que estos resultados no tenían que ver sino con los modelos de relaciones, y que estos modelos de relaciones eran modelos historicistas. Con este término de ser modelos historicistas estamos queriendo decir que no de repente se forma el capital social, como tampoco se puede comprar en una góndola, como tampoco forma parte de los flujos financieros. Es un capital, así como hablamos de vínculos y hablamos de relaciones, donde también hay componentes emocionales muy fuertes, porque para poder establecer esa cohesión en los lazos hace mucha más falta que el voluntarismo. Por lo tanto, cuando se incorpora este concepto por los principios de los años 90, se estructura un modelo explicativo de lo que es el capital social, y no solo explicativo, sino también distintivo de las otras formas de capital identificadas como las formas tradicionales. Para ello, se procura entonces identificar distintos tipos de capital donde se establecen tres categorías tradicionales de capital y se incorpora esta cuarta categoría, que sería un formato de capital innovador, un formato de capital que luego sería más explorado científica y técnicamente, y que por otro lado hoy, en los comienzos de la segunda década del siglo XXI, forma parte de la formación académica, de la formación empresaria, de la formación política, ya con un reconocimiento asentado como un capital, volviendo al primer enunciado sintético, un insumo capaz de producir resultados,
y teniendo resultados importantes de este formato de capital. Vayamos muy rápidamente a las descripciones que se han ahora, con un ordenamiento del tema, catalogado como capitales tradicionales. Esto simplemente para tener un ordenamiento del tema que nos permita abordar mejor la temática del capital social y diferenciada de los capitales anteriores, pero complementario. La primera identidad es la que refiere o la que se denomina al capital natural. Es decir, se entiende por capital natural todo aquello provisto por la naturaleza. Se lo atribuimos a la creación, o desde que el mundo es mundo, indudablemente el planeta Tierra ha sido estructurado con un conjunto de condiciones, con un conjunto de riquezas, con un conjunto de variables orográficas, hidrográficas, recursos naturales, es decir, toda aquella dotación donde no ha intervenido la mano del hombre, que está en el planeta instalada, por supuesto, es bueno advertir, instalada asimétricamente. Lo que en términos pseudo-mercantilistas diríamos que hay países más ricos que otros países por sus recursos naturales, hay países más dotados, hay países menos dotados. Los recursos naturales en algún momento de la historia se han transformado en recursos estratégicos. Hoy también, a principios del siglo XXI, hay recursos naturales que la ciencia y la tecnología los ve con mucho cariño como nuevas materias primas a ser explotadas, y por lo tanto los capitales se dirigen a explorar esos recursos naturales. Quiere decir que la naturaleza ha dotado un planeta asimétrico. Este planeta está organizado territorialmente, estos territorios pertenecen o forman parte de estructuras y sistemas políticos, que son los países, las naciones, etc. Y así como está dividido el mundo en este par de centenar, estas 200 y pico de naciones identificadas por las Naciones Unidas, hacia el interior de cada país también hay recursos naturales asimétricos, donde, si bien no vamos a historiar a la República Argentina, sabemos que si hacemos una regionalización norte, sur, este, oeste, noroeste, noreste, etc., vamos a destacar en cada una de estas regiones ciertas ventajas comparativas que han sido dotaciones de la naturaleza. Llámense recursos mineros, llámense recursos petroleros, llámense recursos como la fertilidad de la tierra, el régimen de lluvia, la aptitud de esa fertilidad, la calificación de esa fertilidad para producir distintos tipos de productos, etc. Quiere decir que asimetría en el mundo en capital natural, asimetría en los países en capital natural y, por supuesto, también búsqueda dentro del entorno globalizado de los recursos naturales. Como sabemos también, una clasificación inicial para este tipo de capital es que el capital natural está como capital recursivo, como en el caso de la tierra, en la medida que sea bien tratada, y capital agotable, como en el caso de las reservas petrolíferas, que no tienen capacidad, indudablemente, de reproducción. Por lo tanto, este es un capital tradicional, este es un capital importante, que es el capital natural, al cual nosotros también identificamos como el capital dotado por la naturaleza, dotado por la creación, no importa, es el capital donde no ha intervenido la mano. Y que tiene estas características. El segundo tipo de capital, haciendo clasificaciones a grandes rasgos,
para poder conformar bloques específicos de este tema tan relevante, es lo que podríamos denominar el capital construido. Es decir, ahí sí está la intervención de la especie humana. Podríamos también denominarlo en una expresión muy abreviada, que todo lo no dotado por la naturaleza lo podemos identificar como la cultura. La cultura como ese gran receptáculo de toda la construcción que ha hecho la especie humana a través de los siglos. Por lo tanto, el capital construido, que es un capital importante, que es un capital fuerte, que es un capital con muchas consecuencias, está tanto referido a la construcción tangible, aeropuertos, carreteras, represas hidroeléctricas, caminos, redes de comunicación, etcétera, todo lo construido en el planeta, así que acá es buena la imaginación para poder distinguir cuando caminamos por la calle lo que ha dotado la naturaleza de lo que ha construido el hombre, toda esa construcción, y también construido por el hombre formatos de capital intangibles, que son realmente muy importantes. Todo lo que se refiere al conocimiento, la ciencia, la tecnología, son capitales que tienen intangibilidad, como lo podemos ver también dentro del entorno de un fenómeno organizativo como es la empresa, como podría serlo también una universidad. Tiene por un lado un capital construido, que son sus edificios, su tecnología, sus docentes, sus capacidades, pero que también tienen, al lado de ese capital tangible, tienen un capital intangible muy importante, que es el prestigio de la institución, que es la marca en el caso de las empresas, que son la calidad de sus procesos, cómo hacen lo que hacen, etc. Y por lo tanto, este capital construido es un capital capaz, obviamente, de producir resultados, y es el capital que intermedia entre los objetivos que se plantea una organización y los resultados que se alcanzan. Entre medio, lo que viabiliza esta transferencia de objetivos a resultados es la puesta en forma dinámica del capital en su versión tangible e intangible, y en una convergencia obviamente muy difícil de separar. Quiero advertir, antes de continuar, que ambos primeros capitales, tanto el capital natural como el capital construido, son capitales dentro del construido, el más vinculado a lo tangible, son capitales que tienen la particularidad de que su frecuencia en el uso, su continuidad en el uso, tiene la posibilidad de deteriorar, fundamentalmente en el caso del capital tangible. Puede el uso frecuente de ese capital llegar hasta los límites de que ese capital haya sido agotado. En el caso del capital natural también tenemos algunas consecuencias. El mal uso de la tierra puede perjudicarla y transformarse en un insumo que no produce resultados. No quisiera decir capital negativo, porque la tierra estará, pero ya no tendrá la potencialidad y no tendrá las características anteriores para producir resultados. Lo que quiero decir con esto es que en los dos primeros capitales pueden observarse fenómenos de deterioro hasta su agotamiento. El otro formato de agotamiento, que también está vinculado al uso, pero parcialmente, es el concepto de obsolescencia. Es decir, que cuando el desarrollo de la ciencia y la tecnología nos ofrece una alternativa de un insumo de capital mejor a uno anterior, aunque el anterior goce de buena salud, se reemplaza por uno nuevo. Estos mecanismos de obsolescencia se vienen observando de que cada vez son
más rápidos. Es decir, que dejar de utilizar un tipo de capital no significa de que ese capital haya sido agotado, sino que ese capital ha sido reemplazado por uno de mejor categoría, con uno de mayor prestación, con uno tecnológicamente, diríamos, más amigable, etc. Pero el concepto de que ambos precedentes del natural y del construido son capitales que se agotan a través de su uso. La tercera forma de capital identificada en estos grandes bloques es lo que se ha mal identificado, pero a veces no tenemos otro término mejor, ya vendrá, que lo identifica como el capital humano. Es decir, cuáles son las características, los atributos de los recursos humanos dentro de un país. Indudablemente que estas características del capital humano, yo voy a usar el término aunque no esté muy de acuerdo, estas características del capital humano tienen que ver también con factores de orden histórico, es decir, que no se puede de repente calificar a toda una sociedad dando un salto estratégico en calidad de los recursos humanos. Por lo tanto, siempre el desarrollo de los recursos humanos y la calidad del capital humano de un país tiene que ser en términos de evolución, tiene que ser en términos de pensar políticas de largo plazo y tiene que ser en términos eminentemente estratégicos. Estas son categorías que tiene el capital humano. Queremos destacar algunas características particulares con las cuales nos habilita a medir la calidad del capital humano, las características del capital humano, las posibilidades de ese capital humano, donde también está, como todas las formas de capital, rodeado con las asimetrías. Un prestigioso economista premio Nobel que nos ha identificado también con este programa, que es Amartya Sen, ha procurado, nosotros lo vamos a ampliar un poco, pero ha procurado una síntesis sobre lo que consideramos capital humano, una síntesis que resulta elocuentemente reveladora. No nos podemos extender en el tema, porque, bueno, lo más rápidamente posible tenemos que llegar al tema de capital social, donde él atribuye a la longevidad una medida cuantificada y sintética de las características del capital humano de una localización territorial. Por supuesto, Amartya Sen lo expresa mucho mejor que yo, pero ¿qué queremos decir con esto? Y vamos a ir rápidamente al atributo. Cuando hablamos de longevidad, es decir, cuán larga es la vida para las personas. Entonces yo digo que en la República Argentina la longevidad alcanza un promedio de 74 años y en Dinamarca la longevidad alcanza un promedio de 94 años, esa diferencia de 20 años algo tiene que ver con la vida que ha desarrollado ese individuo en un lugar y en otro. Es una expresión absolutamente sintética que luego, por supuesto, en las aperturas no solamente hay que tener una vida larga y prolongada, sino que también hay que explorar la calidad de esa vida larga y prolongada, porque algunos dicen o pueden decir larga vida y enfermo o buena calidad de vida y más corta, pero estas son decisiones, yo diría, individuales. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la longevidad medida en promedios, medida por diversidad de género, medida por localización geográfica, medida por sublocalidades,
es un gran indicador de qué es lo que ha pasado en toda la vida del individuo, como para poder alcanzar mayor frontera en la edad promedio de ese espacio. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de la vida y cuáles son las condiciones vitales, las condiciones sociales con las cuales se ha desarrollado ese individuo? Por supuesto, para las mediciones del capital humano tiene que ver la longevidad, sin lugar a dudas, tiene que ver la calidad de vida, sin lugar a dudas, como forma de evolución, tiene que ver la educación como un contributivo fundamental a esa calidad de vida. La gente con más conocimientos tiene más posibilidades de vivir mejor porque tiene mejores interpretaciones de la realidad o tiene más componentes y elementos analíticos para poder analizar esa realidad, adaptarse y ubicarse mejor. Y por supuesto también el tercer componente de la tríada está vinculado a los ingresos, es decir, la componente económica. ¿Cuál es el nivel de ingresos que permiten, en primer lugar, satisfacer las necesidades básicas y a partir de tener las necesidades básicas satisfechas, poder acceder a un conjunto de bienes y servicios, y que esto no sea una brecha muy importante con todo lo que la sociedad contemporánea nos ofrece? Es decir, no solamente la satisfacción de las necesidades básicas, sino tener como un derecho humano el derecho de poder acceder a más bienes y servicios. Por lo tanto, digamos, esta tercera forma de capital, identificada como capital humano, es absolutamente relevante. Se vuelven a dar los aspectos mencionados los anteriores de asimetría, y con referencia a que el capital humano se deteriora con el tiempo, está vinculado a otros factores donde influye mucho el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, y por supuesto sería absolutamente atrevido e impropio decir de que el capital humano está sujeto a obsolescencia. Está sujeto a las leyes de la biología, pero la calidad de vida en cada intervalo de la vida de las personas puede alcanzar altos niveles de felicidad, altos niveles de bienestar y, como dice la cultura aymara, altos niveles de bien vivir, además de bienestar. Esto conforma otra temática. Entonces, con esta breve introducción, el cuarto bloque está vinculado a esto que denominamos el capital social. La pregunta es, ¿hay más? ¿Hay más capitales que el natural, el construido y el capital humano? Y la respuesta definitivamente es que sí. Y este formato de capital es al que nos referimos al principio como el capital relacional y el capital de los vínculos. ¿Cuál es la apertura que ha hecho las investigaciones sobre este formato de capital? Lo ha abierto en 4 componentes. Y cada uno de ellos tiene elocuencia per sí. Vuelvo a recalcar, la identificación temática es como capital social. Un capital fuertemente, estrechamente condicionado a las relaciones y a los vínculos. Por eso también la denominación de capital relacional es una denominación bastante mala. Es cierto que los componentes de apertura son componentes muy elementales y que forman parte de la vida cotidiana nuestra. Sin embargo, vamos a tratar de observar algunas particularidades. Los componentes del capital social son 4. Lo digo así definitivamente, pero son muchos más. Es solamente una versión enunciativa donde cada uno de estos 4 componentes tiene derivados y tiene aperturas muy fluidas, porque no pueden ser conceptos cerrados. Adelanto estos 4 componentes para luego hacer alguna exploración de cada uno de ellos.
El primer componente es la confianza, el segundo componente es la asociatividad, el tercer componente es el psiquismo y el cuarto componente es la ética. Si la pregunta es si hay algún orden de prioridades entre los componentes, en buena medida sí, porque nadie pondría en funcionamiento la asociatividad, salvo por intereses espurios, si no estaría precedida de la confianza. Bien, hay un orden, pero es bueno presentarlo como un combo. Y digo como un combo porque estos cuatro componentes están muy interrelacionados y no son los únicos. Luego hay instrumentaciones. En primer lugar, muy rápidamente, abordaremos el tema de la confianza. El tema de la confianza es un tema que tiene que ver, obviamente, con valores, pero que es un tema que tiene que ver fundamentalmente con la credibilidad. Nosotros depositamos confianza y los otros depositan confianza en nosotros en la medida en que ambos creamos las posiciones de cada uno. Por lo tanto, el tema de la confianza es un tema que se construye, no es un tema que se puede adquirir, se construye a través de las relaciones. Y es un capital, el de la confianza, como forma de capital social, que tiende a crecer con el tiempo. No es de repente, tiende a crecer con el tiempo. Y cuando se establecen relaciones de confianza, es decir, de credibilidad recíproca, entonces hay una enorme cantidad de circunstancias, una enorme cantidad de situaciones que se agilizan, que fluyen, que mejoran. Si dos personas se tienen confianza, con una mirada pueden aprobar un acuerdo. Si dos personas se tienen confianza, estrechándose la mano pueden cerrar un negocio espectacular. Si dos personas se tienen confianza, una de la otra puede esperar su respuesta. Y por lo tanto, el concepto de confianza, y acá voy a hacer una reserva, porque uno podría decir de que a través de la confianza se logran todos los objetivos, y no es cierto. En algunos ejercicios hemos puesto a consideración a un grupo preguntándole a cuántas personas le tenían confianza y no alcanzaban los dedos de la mano, porque cuando uno quiere poner el valor en funcionamiento restringe o acota. Por lo tanto, ese reduccionismo en sí mismo está representando de que si nosotros aumentamos los círculos de confianza es porque se establece un camino de reciprocidades y que por lo tanto, si ese camino de reciprocidades se va incrementando, a medida que se incrementa se va fortaleciendo. Y esta es una primera distinción importante. El capital social es un capital que se fortalece con el tiempo, que se fortalece con su uso, al revés de los anteriores que se deteriora. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, porque al fortalecerse con su uso es un capital que se lo puede pensar hacia el largo plazo. Y pensar en el largo plazo es pensar estratégicamente. Por lo tanto, digamos, tener confianza entre los actores de una institución, entre las distintas partes, tener confianza entre los grupos de interés, stakeholder, tener confianza los inversores en la empresa donde dirigen su dinero, tener confianza el personal en la empresa y la empresa en el personal, tener confianza los clientes con la empresa a través de que los productos, los servicios son sanos, tienen precio justo, no le van a deteriorar la salud, etc. Son valores importantes, son valores importantes. Tener relaciones de confianza con la red de proveedores, en lo que significa la cadena de valor empresaria, son elementos importantes y son elementos que se mejoran con el tiempo. ¿Por qué? Tienen mayor capacidad para acelerar la resolución de conflictos, por ejemplo. Se pueden resolver los conflictos entre ellos. Una familia donde se establecen lazos de mucha confianza, la ayuda mutua se pone en acción permanentemente. En un colegio, cuando se representa en la escolaridad, para hacerlo más amplio, cuando hay mecanismos de confianza entre alumnos y profesores, el compromiso, el involucramiento, la responsabilidad, la pertenencia, establecida por esos lazos de confianza que representa la credibilidad entre uno y otro, potencia absolutamente el conocimiento y además lo tiene como un marco de referencia. Insisto, acá hay por cuenta propia de cada uno de ustedes hacer el ejercicio
diríamos, de confianzómetro, es decir, establecer una red de relaciones y medir la confianza y esta medición de la confianza seguirla, medir hace 5 años en quienes depositaban confianza, en quienes la han fortalecido y también en qué momento la confianza relacional se cayó. Porque este componente del capital social también tiene vulnerabilidad. Lo podemos desarrollar durante toda nuestra vida y en el último suspiro, por algún acontecimiento, por alguna situación, por alguna defraudación, perder la confianza en esa persona o en esa institución. Hablamos de personas y de instituciones. En las personas, desde la familia hasta las relaciones laborales, amistosas, de grupo, de deporte, etcétera, de esparcimiento. Y en las organizaciones, las relaciones de trabajo con los de adentro y los de afuera. Quiere decir que es un valor que se construye, es un valor de mucha relevancia, pero cuidado porque es vulnerable. Y por lo tanto, la vulnerabilidad es lo que o la impugnación a la confianza es lo que va a tener que ver con el cuarto componente de la ética. No se preocupen, ya estamos avanzando, pero para poder llegar a capital social, si no hacemos la reflexión inicial, es muy difícil poderla incorporar. El segundo componente, ahora está más facilitado, es el tema de la asociatividad. En un mundo relativamente fragmentado, en el caso de las empresas con los procesos de tercerización, en el caso de esta distribución y de esta apertura del tejido social, creemos que nada podemos hacer por cuenta propia. Más aún cuando tenemos emprendimientos de cierta complejidad. Y por lo tanto, es un mundo en que hacemos cosas con otros. A través de grupos, a través de sociedades, a través de relaciones en el orden estratégico, a través de compañías, etc. Y por lo tanto, la asociatividad, cuyo fundamento es tener lazos de confianza para poderla producir, tiene un resultado inmediato, multiplicador, que es la sinergia. La asociatividad tiene que ver, digamos, elementalmente con tener capacidad de hacer cosas con otros. Y por lo tanto también forma parte de este capital social. Asociarnos es una forma de cohesionar las relaciones y de multiplicar los resultados, porque en cualquier asociación, tanto en redes como asociaciones de proveedores con clientes, asociaciones de consumidores, hay productos de sinergia que no podrían obtener resultados hechos en forma individual. Así que todo mecanismo de asociación es un mecanismo como componente de desarrollo del capital social. Un tercer componente que identifica este capital, indico que hay muchos otros y los 4 son enunciativos, es lo que se llama como el civismo. El civismo, la actitud cívica, es una actitud de comportamiento. Es una actitud donde hay una inclinación de la balanza en contra del individualismo, donde la mirada está más puesta en el otro, en las necesidades del otro, en esto que nosotros, o que se denomina, digamos, el conjunto de los bienes públicos de los cuales gozamos todos. El cuidado de cada uno de nosotros por una plaza o por un espacio verde. Es el cuidado propiamente dicho que tenemos que tener como personas. Pero más cuidado todavía es porque ese espacio está destinado a que también lo use otro. Y por lo tanto plantea un límite a mis derechos. El civismo significa poner la mirada en el otro, no perturbando el uso del otro de aquello que he usado yo. Y si no lo he usado, pero lo puede usar otro, entonces dejar que ese otro tenga el derecho de acceder. No es el civismo un bien económico, es un bien relacional, es un bien donde nos colocamos en las necesidades del otro para compartir. Por eso, desarrollar los valores cívicos debe comenzar desde la familia y continuar por la escuela, cosa que nos encuentre más tarde en la diversidad de los espacios laborales con una losa fuerte como para que ese civismo forme parte de nuestras actitudes cotidianas. Fíjense
cómo vamos acumulando un conjunto de intangibilidades que luego nos van a ir distinguiendo en el tiempo en cada una de nuestras actividades. El cuarto es el gran valor sintético de la ética, ¿no es cierto? La ética da la impresión de que es el término más sintético donde se ponen en juego en forma, diríamos, compartida todo un conjunto de valores. Por eso, al principio, indicamos que el capital social es un capital de valores. Los valores que produce el capital social tienen que ver con la solidaridad, tienen que ver con la cooperación, tienen que ver, obviamente, con la ética, tienen que ver con la transparencia, tienen que ver, amigos, para destacar la importancia y relevancia contemporánea de este capital, con tener la posibilidad de establecer un puente para transformar la exclusión en inclusión, la marginación en pertenencia, la transparencia en ética, la corrupción en dignidad y así sucesivamente. Establezcamos un tablero entonces de valores dialógicos para los cuales estamos trabajando en un proceso de transformación, y este formato de capital social, para poder ser viabilizado y alcanzar su potencialidad como un verdadero recurso de mejora, tiene que ir acompañado necesariamente por un diseño de gerencia social capaz de viabilizarlo. Bueno, muchas gracias. Nos estaremos encontrando en el Premio Martes.